Hay un número de formas en las cuales mi campo energético puede verse comprometido y o vulnerable. Por el comportamiento reactivo de otros hacia mí, una experiencia de mensajero, por sentirme deprimido y por ende emocionalmente vulnerable, por sentirme muy arriba y por ende con poco discernimiento emocional, por estar agotado físicamente o sobreestresado, por no obtener suficientes horas de sueño, por una exposición constante a los medios que generan en mí miedo, odio o dolor, por tener con otros encuentros que están enfocados en el miedo, odio o dolor, por ingerir cualquier sustancia que manipule artificialmente mi campo energético, como la marihuana, el alcohol, el tabaco y todo químico que altere la mente, o en los momentos cuando estoy despertando de una noche de sueño o de una siesta vespertina y aún no me encuentro completamente consciente. El parásito energético observa mi cuerpo energético como un león entre los arbustos, acechando a un rebaño de ciervos. En el momento en que mi campo energético se vuelve vulnerable, lo único que tiene que hacer es lanzarme un anzuelo, y esto lo logra. Contándome un cuento en lo que parece ser el sonido de mi propia voz interna, o construyendo el cuento para que deliberadamente jale emocionalmente una impronta de una instancia particular de mi niñez que aún permanece sin ser integrada. Por ejemplo, si la niñez sufría abuso por parte de un hombre, la historia podría tener relación con algo como lo terrible que son todos los hombres, o como un hombre en particular aparenta estar aprovechándose de mí, o como un hombre en particular me está tomando por sentado. La historia insinúa que es hora de que haga algo, de pararme y hacerme valer, y que tengo todo el derecho de hacerlo. El momento en el que acepto la historia es el momento en que muerdo el anzuelo. Y en ese momento paso a que me tenga agarrado. Luego yo me uno y voluntariamente tomo las riendas del contar del cuento. Una vez asumido el control del cuentista, el parásito energético se acomoda en mi cuerpo energético, espera y observa como alguien que acaba de colocar una trampa para ratones. La historia nunca es real y no tiene absolutamente ningún fundamento factual. Sin embargo, es profundamente convincente. Es convincente porque habilidosamente moviliza emociones asociadas, debido a que el odio es la condición emocional disfuncional con mayores posibilidades de iniciar proyecciones exteriores de comportamiento reactivo. El foco de la historia suele tener una resonancia de venganza justificada por el propio derecho. Eventualmente, como un jurado hipnotizado por un brillante abogado, esta historia hipnótica y emocionalmente manipulativa nos hace reaccionar. Nos lanzamos hacia un encuentro de comportamiento reactivo cuya supuesta intención es el darnos el poder de hacernos valer y escuchar. Es sólo cuando ya hemos reaccionado de esta manera que el hechizo hipnótico se empieza a deshacer y se comienza a revelar el vacío y la falsedad de su ilusión. Lo que nos frustra tan profundamente es que esta secuencia de eventos sucede una y otra vez y que cada vez que compramos la historia, siempre descubrimos lo mismo, que nuestra historia no era cierta y que nuestro comportamiento reactivo fue inapropiado y carente de fundamento. Cada vez que esto sucede nos hace sentirnos perplejos y como siempre caemos en la misma estúpida trampa. Es como si momentáneamente nos deslizáramos fuera de nuestra conciencia, solo para despertarnos luego del hecho. El motivo por el cual siempre nos agarra con las guardias bajas y somos llevados a este paseo inconsciente y reactivo se divide en dos. Primero, la emoción no integrada que este cuento deliberadamente utiliza como disparador es inconsciente para nosotros. Entonces, cuando nuestro foco es llevado hacia allá, entramos en una resonancia o terreno de inconsciencia. Segundo, la presencia de este parásito energético y la astuta manera en la cual nos manipula permanece invisible a nosotros, mientras no poseemos la sensopercepción, también llamada conciencia del cuerpo emocional. Veamos más de cerca lo que estos parásitos energéticos son. ¿Has visto fotografía de los peces suckerfish adheridos a ballenas y tiburones?
Energéticamente, así es como se ven. Se adhieren y alimentan del campo energético de cualquier ser que contenga las condiciones disfuncionales no integradas que conceptualmente llamamos miedo, odio y dolor. Son creados de y por miedo, odio y dolor, y para continuar viviendo deben alimentarse en la resonancia de aquello que los creó, miedo, odio y dolor. No poseen cuerpos emocionales propios, por lo que tienen que poseer el nuestro para continuar existiendo. Únicamente pueden acosarnos invisiblemente mientras la conciencia de nuestro cuerpo emocional está disminuida, una condición de la cual somos partícipes de sostener mientras continuemos suprimiendo las improntas de miedo, odio y dolor generadas en nuestra niñez que se encuentran en nuestro campo emocional. En resumen, hasta que no limpiemos y consecuentemente recuperemos el equilibrio de nuestro cuerpo emocional, nos mantendremos vulnerables a ser huéspedes de parásitos energéticos. Afortunadamente, como expresé al principio de este artículo, hay una sencilla práctica que al ser realizada sistemáticamente no solo limpia nuestro campo energético de estos parásitos, sino que nos da el poder de no ser atractivos como fuente de comida. Al limpiar la distorsión parasitaria interfiriente de nuestro campo energético, esta práctica también nos permite acelerar nuestra limpieza emocional global, la práctica TVO. Lo que inmediatamente notamos es que en el momento en el cual nos dirigimos a esta presencia subyacente de esta manera directa, el cuento se detiene completamente y la sensación subyacente se congela. Luego es expulsada fuera de nuestra conciencia. En ocasiones, el parásito energético puede intentar aferrarse completamente, desconcertado de que lo podemos ver con nuestra conciencia y de que efectivamente nos estamos dirigiendo hacia él con nuestra atención. Si se aferra, continuamos observándolo y repetimos las palabras «te veo». Estas entidades energéticas solo poseen poder en el no ser vistas por nosotros. Son como ladrones que hurtan dentro de una casa, creyendo que está completamente vacía. Si hay un ladrón en nuestra casa, ocupado hurtando cosas, y le decimos desde otro cuarto, «te veo», se sobresalta y huye. En el momento en el cual el intruso parasitario es vuelto visible, se acaba el juego. Inicialmente estas entidades energéticas continúan volviendo y probando suerte, ya que durante largo tiempo hemos sido sus ignorantes fuentes de alimento. Esto es por lo cual la continuidad de esta práctica es imperativa. Cuando sea que ataquen, debemos atraparlos en el contar del cuento antes de ser inducidos a creerlo. Debemos evitar tomar el rol del cuentista y ser hipnotizados por el cuento, de manera tal que nos lleve a accionar de manera reactiva. La práctica de detener el cuento lleva rápidamente a una revelación. Descubrimos, con ojos verdaderos, que el cuentista inicial, que por un largo tiempo hemos asumido como nuestra propia voz interna, es la voz de un impostor. Descubrimos, con ojos verdaderos, que el instigante cuentista es una voz vacía, poseedora de una resonancia carente de emociones, casi mecánica. Únicamente nos engaña a creerle porque imita la manera en la cual nos hablamos a nosotros mismos, o utiliza el mismo vocabulario y maneras que nosotros, y el contenido del cuento está intencionalmente asociado con una condición emocional no integrada en nuestro campo, de manera que cause una poderosa resonancia con la cual nos identificamos. Al pasar los días de atraparlo consistentemente, notamos cambios discernibles en nuestra energía. Los ataques parasitarios aún vienen, con lo cual nuestra vigilancia continua es necesaria, pero el juego general de ocultarme y hablarte se ha acabado. Al pasar semanas de aplicar consistentemente la práctica te veo, nos liberamos de la mayoría de estas interferencias energéticas y obtenemos un creciente sentido de bienestar físico, claridad mental y equilibrio emocional. Esto, a su vez, nos asiste para aplicar un mayor enfoque y tener más impacto en la tarea a realizar. En primer lugar,
integrar las improntas disfuncionales de nuestro cuerpo emocional que nos vuelven vulnerables a ataques parasitarios. La técnica TVO no es nueva. Por siglos ha sido realizada por chamanes alrededor de todo el mundo como medio de liberación de las adversidades vulnerabilizantes que enfrentan todos los seres humanos, con improntas emocionales. Desde una perspectiva chamánica, esta práctica tiene 3 partes definitivas. 1. Acechar. Esto es cuando empujamos nuestra conciencia a través de la sensopercepción para prestar cuidadosa atención a cuándo y cómo estas entidades atacan. Nos acechamos a nosotros mismos y a la entidad parasitaria, tomando nota de las condiciones precisas en las cuales somos susceptibles a estos hurtos energéticos. ¿Cuál es la condición en nuestro campo energético personal que nos vuelve vulnerables? ¿En qué momento del día y de la noche y en qué estado del ser nos encontramos cuando somos atacados? El acto de acecharnos no solo nos despierta a la amplia gama de condiciones que nos llevan a la vulnerabilidad, sino que además nos brinda interiorizaciones sobre la personalidad del predador. Número 2. Cazar poder. Este es el aspecto TVO de la práctica, la aproximación consistente en observar con conciencia de vuelta el juego con las entidades parasitarias. Les extraemos su poder sobre nosotros, su asumida invisibilidad. Ahora somos nosotros los que los cazamos a ellos, a través de interiormente o exteriormente reconocer su presencia dentro de nuestro campo energético. En el momento en que aplicamos esta herramienta de interiorización, nos volvemos cada vez menos vulnerables a sus tácticas de hacerse pasar por nosotros y su incitación emocional. Número 3. Recolectar conocimiento. Al tomar conciencia exitosamente de estas entidades parasitarias y al dar los pasos para volvernos impenetrables, obtenemos poderosos conocimientos experienciales sobre los mecanismos de nuestro propio sistema energético. Entonces, aprendemos a manejar nuestro sistema energético responsablemente. Simultáneamente, esto despierta la conciencia del cuerpo emocional y la interiorización. Bajo esta luz, estas presencias energéticas son transformadas de parásitos a aliados. En lugar de alimentarse de nosotros, las utilizamos como un medio para conducirnos hacia una mayor conciencia. Eventualmente, a través de la herramienta de la sensopercepción del cuerpo emocional, nos volvemos tan precisos en nuestras observaciones energéticas que podemos entrar a un cuarto lleno de personas y ver la presencia de estas entidades alrededor de otros. Esta conciencia inmediatamente causa a estas entidades a alejarse de nosotros y también a inmediatamente desprenderse de aquellos en nuestra proximidad de los cuales se están intentando alimentar. Esto nos da el poder de tomar otro paso crucial hacia convertirnos en la paz que buscamos manifestar en el mundo. No seas un devoto del miedo, no seas un devoto del odio, no seas un devoto del sufrimiento. Sé la interiorización del amor.